Muy buenas tardes, bienvenidos al Mundo Ahora de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. Nicolás Maduro envió una carta a sus pares latinoamericanos y mandatarios de las naciones que integran Naciones Unidas. En ella, el líder venezolano les pide que condenen y sancionen lo que acusó de agresión de Estados Unidos por el bloqueo a sus buques petroleros sancionados y también los ataques en el Caribe y el Pacífico contra supuestas narcolanchas. La justicia de Ecuador condenó a los 16 militares responsables de la desaparición forzada de 4 menores de edad en la ciudad de Guayaquil, ocurrida en diciembre del 2024. 11 de los elementos castrenses recibieron una pena de 34 años y 8 meses de cárcel. El general de división ruso Fanil Sarvarov fue asesinado en un ataque con coche bomba en el sur de Moscú. Se trata del tercer general asesinado en la capital rusa en el último año y ocurrió horas después de que en Miami se reunieran delegaciones de Rusia y Ucrania para discutir el plan de paz de la administración Trump. Iniciamos en Venezuela. El presidente Nicolás Maduro envió una carta a sus pares latinoamericanos y mandatarios de los países que integran las Naciones Unidas y lo hizo para pedir que condenen y sancionen lo que acusó de agresión de Estados Unidos por el bloqueo a sus buques petroleros sancionados y también los ataques contra supuestas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico. Mientras tanto, se mantiene activa la persecución de la Guardia Costera estadounidense a un petrolero venezolano presuntamente sancionado. Según la agencia de noticias AP, un funcionario de inteligencia europeo informó que el Ministerio de Exteriores ruso habría empezado ya a evacuar a familiares de su personal diplomático de Venezuela. Desde Caracas, nuestra corresponsal Daniela Zambrano con los detalles. Con esta carta enviada por Nicolás Maduro, no solo los presidentes de América Latina, sino los 149 jefes de Estado de los países que forman parte de la Organización de Naciones Unidas, busca respaldo en la región, también en Europa y en los países en general, para que rechacen y piden que cesen estas acciones de Estados Unidos contra Venezuela, que como lo decías ya se han concretado no solo con la destrucción de 28 embarcaciones en el Mar Caribe y en el Pacífico, que aunque Estados Unidos insiste en que se trata de lanchas usadas para el narcotráfico, Venezuela pide pruebas y asegura que se trata de ejecuciones extrajudiciales, sino con este bloqueo ordenado públicamente por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para impedir que cualquier tanquero sancionado bajo Estados Unidos entre o salga de Venezuela. Como los decías, ya 2 buques han sido incautados, sin embargo, este último asegura la prensa extranjera que no estaba en la lista de buques sancionados por parte de Estados Unidos, pero desde Estados Unidos se alega que transportaba petróleo sancionado por Venezuela. Lo que llama la atención es que este domingo la vicepresidenta Delcy Rodríguez anunció que un tanquero con petróleo venezolano de la compañía estadounidense Chevron partió desde Venezuela hacia Estados Unidos para continuar con los convenios de comercialización de crudo entre ambos países. También esta misiva enviada por Nicolás Maduro a los distintos mandatarios del mundo advierte que lo que ellos consideran es un bloqueo y un acto de piratería internacional va a afectar no solo a Venezuela, sino a toda la región. Parte de la misiva dice que esto va a afectar el comercio energético y el suministro de petróleo y energía y va a incrementar la inestabilidad de los mercados y golpeará las economías de América Latina y el Caribe, especialmente la de los países más vulnerables. A lo interno, en Venezuela hay preocupación por si pudiese afectar el mercado venezolano y pudiese escasear la gasolina, dado el decomiso de estos buques petroleros y que hasta el momento el gobierno insiste que está garantizado, pero esto podría cambiar en las próximas semanas. Continuamos con información de la región latinoamericana. En Ecuador, a 34 años y 8 meses de cárcel fueron condenados 11 de los 16 militares responsables de la desaparición forzada de 4 menores de edad en la ciudad de Guayaquil. En diciembre del 2024, los niños fueron hallados calcinados y con heridas de bala, luego de haber sido detenidos y llevados sin motivo aparente a un sitio desconocido por los elementos castrenses, hecho que causó conmoción en la sociedad ecuatoriana. Otros 5 soldados se acogieron a una cooperación eficaz, por lo que se les redujo la pena y un teniente coronel fue absuelto. Nuestra corresponsal en Guayaquil, Carolina Mela, nos amplía.
El tribunal declaró culpable de desaparición forzada a toda la patrulla, a los 16 militares que están implicados en este caso. Los juzgó con la pena máxima solicitada por el fiscal de 34 años y 8 meses de prisión para 11 de ellos y 30 meses para 5 que son los cooperantes del caso que ayudaron para poder esclarecer los detalles de lo que sucedió ese 8 de diciembre cuando los 4 menores de edad, Nehemías, Steven, Ismael y Josué, fueron detenidos, capturados al sur de Guayaquil por esta patrulla y después llevados hasta 1 hora y media a esta localidad de Taura. El tribunal reconoció la violación de derechos humanos y de tortura a la que fueron sometidas los menores. En los exteriores de la corte, un grupo de manifestantes han estado acompañando todo este proceso y desde muy temprano han estado pendientes del resultado de esta audiencia que marca un hito en la historia de este país, pero que además también en la política de seguridad del gobierno de Daniel Noboa, que está basada sobre todo en la militarización de las calles. La sentencia también ordenó medidas de reparación y de no repetición. El tribunal dispuso las disculpas públicas en un medio de comunicación a nivel nacional, también una ceremonia de desagravio en la base aérea de Taura, también la colocación de una placa con los nombres de las víctimas y la implementación de capacitación que tenga que ser obligatoria en temas de derechos humanos para todo el personal militar, que tenga una carga mínima de 120 horas anuales y que además estén enfocadas en las intervenciones con civiles, niños, niñas y adolescentes y adultos mayores. Lo que sigue para las familias de los 4 niños es un largo proceso y es el proceso judicial por la muerte de sus 4 hijos. El gobierno francés aprobó una ley especial que le permitirá seguir operando financieramente ante la falta de acuerdo para el presupuesto de 2026, mientras el ejecutivo de Emmanuel Macron intenta negociar con la oposición parlamentaria antes de finales de enero. Dicho proyecto permite la continuidad de los ingresos y gastos del Estado. Fue aprobado por el Consejo de Ministros extraordinario y, según el portavoz del gobierno, el presidente galo habría urgido aprobar lo más rápidamente posible un presupuesto estatal que incluye un déficit del 5% del Producto Interno Bruto. Ahora vamos a Rusia. En Moscú, un teniente general encargado de la instrucción operativa del ejército ruso murió por la explosión de un coche bomba. El Kremlin sospecha de Kiev como posible responsable del ataque. El atentado ocurre horas después de que tuvieran lugar en Miami discusiones entre Ucrania, Estados Unidos, Rusia y Europa para intentar poner fin al conflicto que en febrero cumple 4 años de haber iniciado. Samuel Salgado Castro tiene todos los detalles. El teniente general ruso Vanil Sarvarov, jefe de la Dirección de Instrucción Operativa del Estado Mayor General, murió en el sur de Moscú víctima de un coche bomba. El Comité de Investigación ruso confirmó su muerte por heridas graves y publicó un video del vehículo destruido, con una puerta arrancada y sangre visible. La Comisión de Investigación rusa ha abierto una investigación penal sobre el asesinato relacionado con el atentado con coche bomba perpetrado en la calle Yasenevaya de Moscú. Los investigadores sospechan de los servicios especiales ucranianos, aunque Kiev no ha hecho comentarios. Este atentado se suma a una serie de ataques selectivos contra figuras rusas desde el inicio de la guerra en febrero de 2022, algunos reivindicados por el Servicio de Seguridad de Ucrania. Paralelamente avanzan las discusiones de paz para poner fin al conflicto en Ucrania. Los enviados del gobierno estadounidense Jared Kushner y Steve Witkoff han negociado un plan de 20 puntos con ucranianos, rusos y europeos. Varias conversaciones tuvieron lugar el fin de semana en Miami. El gobierno ruso dijo estar listo para confirmar en un acuerdo que no tiene intención de atacar ni a la Unión Europea ni a la alianza militar de la OTAN. Esto después de las revelaciones de la agencia de noticias Reuters sobre eventuales planes del Kremlin contra Europa. Rusia no persigue los objetivos agresivos que se le atribuyen. Como ya ha declarado el presidente ruso, estamos incluso dispuestos a consagrarlo formalmente en el contexto de una posible resolución de la actual crisis ucraniana, basada en el principio de seguridad igualitaria e indivisible. Sin embargo, persisten diferencias territoriales. Algunas fuentes indican que las garantías dependen de cesiones de territorio por el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, quien las ha descartado varias veces en el pasado.
En otro orden de ideas, en Sudáfrica crece el escándalo por el reclutamiento de hombres enviados a luchar en la guerra en Ucrania. A raíz de una presunta estafa, el gobierno sudafricano dijo haber recibido llamadas de socorro de 17 hombres que habrían viajado a Rusia con el propósito de hacer un curso de seguridad y ahora se encuentran peleando en la línea del frente. La investigación se centra ahora en la supuesta participación de una de las hijas del expresidente Jacob Zuma. Lea Aurel nos amplía. Cada mañana, cuando Dubon Lela se despierta en su casa ubicada en la costa este de Sudáfrica, imagina a su hijo de 25 años atrapado en el Donbass ucraniano. Su familia es una de las muchas cuyas vidas han quedado destrozadas por una estafa que prometió a al menos 17 hombres sudafricanos un entrenamiento de élite como guardias de seguridad VIP en Rusia y que acabó reclutándolos como mercenarios luchando para el bando ruso en la guerra contra Ucrania. They digging with the trenches almost every day. Cavan trincheras casi todos los días e incluso entrenan. El entrenamiento es muy duro, llevan armas muy pesadas. El problema es a qué se enfrentan. En algunos momentos no hay agua ni comida, a veces pasan varios días sin comer y puede que haya días en los que no coman nada. Mi hijo llora todo el tiempo cuando habla conmigo, llora todo el tiempo por la situación. En el medio del escándalo está la hija del expresidente Jacob Zuma, Duduzile Zuma Sambula. Dimitió como diputada tras ser acusada en múltiples demandas de ser el nexo del reclutamiento, diciendo a esos hombres que recibirían formación como guardaespaldas para el partido político de su padre. Antes de partir, se reunieron con la hija del expresidente Duduzile Zuma Sambula. Ella les dio los billetes de avión, no los compraron ellos mismos. Mientras que siguen las negociaciones con Rusia para repatriar a los 17 sudafricanos, la policía está investigando los vínculos con el partido MK, liderado por Jacob Zuma, quien niega su participación. Además de Sudáfrica, las autoridades de Botswana han declarado que 2 de sus ciudadanos también fueron engañados para que se unieran a la guerra con falsas promesas de trabajo. En Medio Oriente, Israel continúa rompiendo casi a diario la tregua alcanzada en noviembre con Líbano. Este lunes, al menos 3 personas murieron en un ataque con dron perpetrado por Tel Aviv en una carretera al sur de Líbano. Aún no se conoce quiénes fueron las víctimas, pero según confirmó el ejército israelí en un mensaje, sus fuerzas atacaron a varios miembros del grupo chií Hezbollah en la zona de Sidón. Recordemos que tan solo ayer Israel perpetró otro ataque en suelo libanés. Cerramos en Siria. La entrada de la ciudad de Alepo fue escenario de fuertes enfrentamientos entre las fuerzas gubernamentales sirias y las fuerzas democráticas sirias o FDS. Según el Ministerio del Interior de Damasco, tras su repentina retirada, los combatientes kurdos habrían traicionado a las fuerzas de seguridad oficiales, abriendo fuego contra sus puestos de control, y eso pese a los acuerdos de desarme previamente alcanzados. Por su parte, las fuerzas lideradas por los kurdos aseguran que el ataque fue más bien perpetrado por facciones afiliadas al Ministerio de Defensa y responsabilizó al gobierno de Damasco. El canciller turco opinó sobre la integración de fuerzas. Escuchemos. Es importante que las fuerzas democráticas sirias se integren al gobierno sirio, que lo hagan mediante el diálogo y el compromiso de una manera que beneficie a todos y que dejen de ser un obstáculo para que Siria alcance una estabilidad, integridad y prosperidad sin precedentes en su historia. Como también afirmó mi estimado colega, la impresión del gobierno sirio es que las fuerzas democráticas sirias no parecen tener intención de avanzar mucho. También analizamos las razones. El hecho de que las fuerzas democráticas sirias estén coordinando ciertas actividades con Israel es de hecho un obstáculo importante en las negociaciones en curso con Damasco. Así llegamos al final de este espacio informativo. Gracias por su compañía y hasta la próxima. En la cancha del estadio parecen tan pequeños, pero sus corazones laten con tanta fuerza. Las manos se tensan, las tribunas vibran, un tiro tras otro, los sueños se esfuman, porque cada disparo cuenta una historia, porque cada gol hace temblar a un continente.
En África, el fútbol no es solo un juego. Viva la Copa Africana de Naciones del 21 de diciembre al 18 de enero en France 24.